¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por estar nuevamente a través de esta plataforma de YouTube o Facebook para compartir juntos la lección de la escuela sabática de esta semana. Una lección muy bonita, muy interesante, muy conocida, pero con muchas lecciones que tenemos que empezar a poner en práctica. Quiero mandar un saludo especial a la Iglesia Adventista de Israel, que está en el distrito de San Juan de Lurigancho, aquí en Lima. Un saludo para la iglesia, para los hermanos, para sus líderes, que cada día puedan liderar correctamente siendo guiados por el Espíritu Santo. También queremos dar gracias a todos los que ya están en nuestra comunidad, en nuestro grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, donde estamos compartiendo los materiales de la escuela sabática. Me preguntan dónde están esos links. Los links están en la descripción del video, ¿ok? Abajito están ahí los links para que puedas unirte, y quiero pedirte también, por favor, que dejes un comentario. Deja tu comentario de la lección. Hay cosas que a veces yo no menciono en la lección, pero me gustaría saber esos comentarios que tú tienes. ¿Te parece? Bueno, sin más, empezamos acá el comentario de la lección número 7 de la escuela sabática. El título es Del foso de los leones al foso del ángel, y aquí empezamos. Hay algunas cosas previas que necesitas saber antes de iniciar el estudio o el comentario de esta semana. En primer lugar, estamos ya en el año 538 a.C. Ya el imperio babilónico había caído. Entramos ahora en el imperio de Medo-Persa, y para este tiempo Daniel ya tenía un poco más de 80 años de edad. Algunos dicen que incluso Daniel ya tenía 85 años. Es importante mencionar que ya para este evento que vamos a estudiar, las profecías de Daniel 7 y Daniel 8 ya se habían revelado a Daniel. Es decir, si queremos ordenar cronológicamente el libro de Daniel, tendríamos que decir que el capítulo 7 y el capítulo 8 son antes del capítulo 6. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 fue escrito, y esto dice la Biblia, en el primer año de Belsasar. Y el capítulo 8 de Daniel fue escrito en el tercer año de Belsasar, cuando todavía el imperio babilónico estaba en pie. Y recordemos lo que yo mencioné a ustedes en la primera lección de la escuela sabática. Si no lo viste, voy a dejar acá arriba un link para que puedas ir, donde ahí comentamos las cosas previas y básicas para el estudio de Daniel. ¿Qué mencionamos allí? Que el libro de Daniel no está escrito en orden cronológico, ¿verdad? Ahora bien, esto quiero que prestes mucha atención, porque hay mucha similitud entre Daniel 3 y Daniel 6. ¿Tú recuerdas qué hemos estudiado en Daniel 3? Muy bien, la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y Daniel 6, esta lección, Daniel, ¿dónde? En el foso de los leones. Hay mucha similitud. Por ejemplo, en ambas historias vemos fidelidad. En ambas historias vemos decreto de muerte. En ambas historias vemos que el punto central es la adoración. O Daniel adoraba al rey, o los amigos de Daniel adoraban ¿a quién? A Nabucodonosor. En ambas historias tenemos reyes y tenemos funcionarios. Y principalmente llama la atención que en ambas historias tenemos la presencia de Dios para liberar tanto a Daniel del foso de los leones como a sus amigos del horno de fuego. Y muchos de ustedes han preguntado, ¿dónde estaba Daniel cuando sus amigos fueron llevados al horno de fuego? Bueno, yo acá pregunto, ¿dónde estaban los amigos de Daniel cuando Daniel fue llevado al foso de los leones? No lo sabemos, ¿verdad? Son cosas que van a quedar allí con preguntas sin respuesta por el momento. Bueno, entonces entramos al tiempo ya del rey Darío, y el rey Darío había ejecutado una orden de reorganización administrativa. ¿Cuál era el fin? El fin es que todas las cosas se puedan llevar de forma correcta, cierta e íntegra. Teniendo esta base en cuenta para iniciar el estudio, voy a compartir contigo las 3 enseñanzas. Número 1, los celos a Daniel. Número 2, la fidelidad de Daniel. Y número 3, la vindicación de Daniel. Veamos lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino,
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. La corrupción no es un tema de hoy. Ya en el tiempo de Daniel existía la corrupción. Es por eso que Darío, sobre los 120 sátrapas o gobernadores del reino, constituye a 3, dentro de los cuales ¿quién estaba? Estaba Daniel. ¿Cuál era el trabajo de Daniel? El trabajo de Daniel era auditar, el trabajo de Daniel era que ellos puedan rendir las cuentas, controlar las tareas y evitar que algunos de estos sátrapas robaran dinero del rey. ¿Está bien? Mencionamos esto porque la Biblia dice que estos sátrapas comenzaron a tener ciertos celos por Daniel, y es que Daniel dice con claridad de la Biblia que tenía un espíritu superior. Esta palabra espíritu o esta frase espíritu superior, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿Qué había en Daniel que generaba envidia, que generaba celos entre la gente? ¿Qué era lo que Daniel tenía que nosotros quizá deberíamos tener en nuestra vida? No para que la gente tenga celos de nosotros, sino para que la gente sepa que dentro de nosotros hay una vida íntegra. Entonces vamos a leer ahora el versículo número 4. Veamos. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Daniel era una persona irreprensible. Daniel era una persona donde no había ninguna mancha en su vida. Daniel no tenía ningún error en su trabajo profesional. Si tenían que investigar, vamos a ponerle en nuestro contexto, si la fiscalía tenía que investigar, si el FBI tenía que investigar, si, no sé, el equipo de investigación de tu país tendría que investigarte, y tendría que investigar tus redes, tu trabajo, lo que tú haces, lo que tú escribes, lo que tú ves, ¿qué encontraría esta gente en ti? Pues toda esta gente se volcó sobre Daniel para hacerlo caer, para buscar algún error. Pero qué interesante, amigos, que Daniel no tenía ninguna mancha en su vida. Daniel no tenía ningún pecado allí que hiciera que los demás se tomaran de eso para perjudicarlo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de ser como Daniel, verdad? Pero vamos a continuar con esta historia, porque al no encontrarle falta, ellos comenzaron a sentir celos, envidia. Ahora, el problema de los celos, el problema de la envidia, si bien es cierto, es un pecado que incluso está muchas veces dentro de nuestra iglesia. Es un pecado que nació en el corazón de Lucifer. Es un pecado que nació allí cuando él se rebeló en el cielo. Pero veamos lo que dice la cita del día domingo de la lección. Hay una cita muy interesante. Mira allí la lección, si lo subrayaste, excelente. Si no, vamos a compartirlo. Día domingo de la lección. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Este es el problema, que muchos tratamos de tener respeto por las personas, pero muchos de nuestros corazones albergan odio y albergan envidia. Envidia porque quizá ellos tienen lo que tú no puedes tener, o ellos han conseguido lo que tú no pudiste conseguir, una casa hermosa, un auto precioso, una familia unida, y quizá tú quieres también tener eso, pero a veces nuestros buenos deseos pasan a ser sentimientos negativos. Tenemos envidia, tenemos rencor. Si tú eres anciano de iglesia, si tú eres un líder de grupo pequeño, traten por favor de llevarse bien, porque los celos, en primer lugar, vienen del diablo. La envidia viene del diablo. Y si
viene todo eso del diablo, yo no creo que eso te va a conducir al cielo. Yo creo que eso te va a conducir a la perdición. Y este problema estaba entre los gobernadores que intentaban acusar a Daniel. Pero ¿por qué sentían celos? Entonces, en resumen, número uno, por su experiencia. Daniel era un hombre experimentado, había vivido casi todo el gobierno, o por no decir todo el gobierno babilónico, había conocido la historia real de Babilonia. Entonces, eso era experiencia. Tenía también, aparte de experiencia, el carácter. Su carácter de Daniel era un carácter precioso, era un carácter humilde, un carácter sencillo. Era un carácter que sin lugar a dudas reflejaba a Cristo. Y en tercer lugar, era por su nacionalidad. Y aquí entramos a un tema que no vamos a tocar en profundidad, pero que me gustaría mencionar, donde hablamos de lo que es el racismo, donde hablamos también de la xenofobia, porque esta gente que era de los persas no querían a Daniel por su nacionalidad. Y yo sé que muchos de nosotros vivimos con esa, no sé si es envidia, no sé si es codicia, pero simplemente sé que es un racismo que tenemos, no todos, pero muchas personas cuando hablamos de personas de otras nacionalidades. Me ha tocado estar en diferentes países, he sentido en algunos de esos países racismo hacia mí, increíblemente. Aunque no tan increíble, la verdad, porque hay en todo el mundo, pero pensar que eso puede existir dentro de nuestros propios hermanos de iglesia es fatal. Y no deberíamos sumarnos a tener racismo por personas que no son de nuestro país o de nuestra nacionalidad. Estos gobernadores, guiados por Satanás, sí tenían este sentimiento pecaminoso. Lamentablemente, la integridad, lamentablemente, la buena conducta, queridos amigos, no siempre va a caer bien. Pero por eso no tienes que dejar de tener buena conducta. Por eso no tienes que dejar de tener un buen carácter. Tú no vives acá en este mundo para servir a la gente. Tú vienes a este mundo en primer lugar para servir a Dios. Entonces, ya la Biblia menciona a José, llevado a la cárcel por ser correcto en principios. Ya vemos a David, quien fue perseguido por Saúl debido a su buen carácter y al don que Dios le había dado. Entonces, nosotros en este mundo, querramos o no, vamos a ser perseguidos por tener o por buscar tener una buena conducta, una buena reputación. No te sientas mal, es parte de nuestra vida cristiana que haya gente que no guste de nosotros. Quizá tú laboras en un centro educativo, de repente en alguna empresa, en una empresa personal, en un negocio personal, y la gente te critica por tu religión. De repente es tu misma familia la que se burla de ti cada sábado cuando tú vas a la iglesia, llegas a la iglesia incluso desanimado y triste por los comentarios que ellos hacen de ti. No te sientas mal. Tú tranquilo, tú tranquila. De repente es el esposo el que te trata mal. De repente son los hijos los que te dicen que ya no vayas más a esa iglesia. Pero mira, estas cosas no son de ahora. Han existido siempre. Pero vemos personajes que han mantenido su fidelidad y su perseverancia a Dios a pesar de todas las cosas. ¿Está bien? Vamos ahora a ver lo que dice el versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Volvemos al mismo punto: integridad profesional. Por favor, sé íntegro profesionalmente. En todos los aspectos de la vida también, pero principalmente en tu trabajo. ¿Qué pasa en esta historia? En esta historia vemos dos cosas, o en este versículo, vemos dos cosas importantes. Número uno, los enemigos de Daniel reconocían que no podían hacer nada para hacerlo caer. ¡Qué lindo! No había nada, ninguna mancha en la vida de Daniel. No había cómo la gente se tomara de eso para hacerlo caer. Pero en segundo lugar, llama también la atención que Daniel expresaba su fe ante la gente sin ningún problema. Donde estaba, todos sabían que Daniel adoraba al Dios verdadero. Daniel sabía que cuando se juntaba con los demás sátrapas y gobernadores en las reuniones, él no tenía que ser partícipe de los bailes, de las fiestas, de la borrachera. Digo esto porque muchas veces nosotros nos avergonzamos de ser cristianos, no de ser adventistas, de ser cristianos en primer lugar. Y es como que te juntas con tu grupo de amigos, con tu grupo de amigas que no son de la iglesia o que no tienen a Cristo en su corazón, y tú mismo tratas de limitar la presencia de Dios en tu vida en esos momentos. Daniel no hacía eso.
Por eso el texto dice que la única forma de hallar que Daniel caiga era utilizando la ley de Dios, porque Daniel vivía y mostraba que él era un hijo de Dios. Entonces, aquí es como vemos el tema de los celos, buscando la forma de que este hijo de Dios cayera. Ahora, vamos a ir a la segunda parte de la lección para entender la fidelidad de Daniel. Vamos a ver. Veamos ahora el versículo 6 en adelante. Dice así: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Atentos con esto. Estos versículos son muy extraños y a mí me causa un poco de gracia. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar hay una doble mentira. El texto bíblico dice que estos gobernadores vinieron ante el rey y le dijeron: oh rey, todos hemos acordado. Y esto era muy falso, o simplemente era falso. ¿Sabes por qué era falso? Porque eran 120 gobernadores, fuera de capitanes y fuera de príncipes. Quiere decir que habían más. El tema es que toda esta gente no vivía en Babilonia. El imperio babilónico, el imperio de Media y de Persia, estaba desde la actual Turquía hasta Irak. Quiere decir que no era posible que todos se hayan puesto de acuerdo. No había WhatsApp, no había Messenger, no había Telegram, no había forma. Lo que estaban haciendo estos sátrapas era mentir al rey. Y era doble mentira porque dijeron que todos se habían puesto de acuerdo. O sea, Daniel también se puso de acuerdo. ¿Tú crees que Daniel se puso de acuerdo para decir que que no había problema, que adoren a Darío? No, era una doble mentira. Pero además de eso, llama la atención que nunca los persas, según su cultura, ellos nunca divinizaban a un rey. Ellos sabían que el rey era un tipo semidios, pero nunca colocaban al rey como el dios principal. Llama la atención entonces de que lo único que trataba de hacer esta gente era buscar la forma de hacer caer a Daniel. Y claro, cómo no, a Darío le gustaba la idea de que por 30 días todos adoren solamente a Darío. Quería decir que Darío era el dios de los dioses, que no habría nadie más sobre él. Y si alguien quería ir hacia un dios de los tantos que los persas tenían que ir por intermedio de Darío. O sea, la cosa era realmente seria. Otra cosa que llama la atención, el foso de los leones. Los leones nunca fueron utilizados, según la historia media y de Persia, nunca fueron utilizados para matar o como tema de castigo hacia una persona. Los leones eran utilizados para los juegos, para las cazas, para la diversión, pero nunca era utilizado como pena de muerte. Entonces llama la atención, y vuelvo a repetir la idea, que los sátrapas y los gobernadores lo único que querían era que Daniel desaparezca, que la integridad de Daniel quede por los suelos. Y finalmente llama la atención que era un edicto irrevocable. Hay una historia que menciona un historiador, Diodoro, que también está en la lección de escuela sabática, que Darío III, no es este Darío, es otro Darío, mandó a matar a un inocente. Y cuando se dio cuenta y quiso revocar tal edicto, ya no pudo. Y este inocente tuvo que morir junto con su familia. ¿Por qué? Porque los edictos de Media y de Persia eran edictos que sí o sí había que cumplirlos. Sin embargo, frente a todo esto, Daniel decidió permanecer fiel a Dios. Veamos lo que dice el versículo 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes.
Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esto es muy interesante, hermanos, amigos, jóvenes, porque a Daniel no le importaba lo que la sociedad decía, si esto iba en contra de sus principios. Mira, humanamente, si quizá Daniel tuviera nuestra madurez, digo esto no porque nuestra madurez sea mayor, sino porque es menor inclusive en muchos de nosotros. Daniel pudo haber razonado y haber dicho, mira, si yo muero en el foso de los leones, ¿y ahora quién va a ayudar a mi pueblo? Mejor voy a decirle al rey que por intermedio de él yo voy a adorar a mi Dios. Pero no hizo eso. Es más, ni siquiera suspendió sus oraciones por 30 días. Pudo haber dicho, bueno, Dios, tú me entiendes mi situación, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes que necesito ayudar a mi pueblo, así que por 30 días voy a dejar de orar. ¿Fue eso lo que dijo Daniel? Jamás. Es más, tampoco quizá otra opción, y quizá muchos de nosotros la hubiéramos tomado, orar en secreto. Bueno, entonces ya no abro las ventanas. Allí en mi cuarto las dejo cerradas y allí en mi cama, en pie de mi cama, yo oro a Dios. O ya, más sencillamente, mejor oro mentalmente y ya nadie se va a enterar. Pero nada de eso fueron las ideas que Daniel tuvo. Daniel dijo, yo no tengo por qué cambiar mi estilo de vida. Yo no tengo por qué sentirme influenciado por un decreto y dejar que mis principios queden debajo de ello. Al contrario de eso, Daniel decidió orar como siempre lo hizo, sin importarle las consecuencias, sin importarle lo que venía. Yo pregunto, ¿eso acaso no es una madurez espiritual que nosotros tendríamos que alcanzar, amigos? Yo admiro mucho a Daniel, porque yo veo a Daniel un tipo que oraba constantemente y que la oración no era una herramienta que la utilizaba cada vez que la necesitaba. La oración para Daniel era parte de un estilo de vida que él tenía. Era una comunión, era una cercanía con el Señor. ¿Te das cuenta por qué el Señor hizo tanto por pueblos paganos a través de un profeta como Daniel? Porque sin lugar a dudas, este hombre, aparte de que era irreprensible, irreprochable e íntegro, era todo eso gracias a ¿qué? A la comunión que tenía con Dios y que lo hemos visto desde el primer capítulo. ¿Y cómo era la oración de Daniel? Dice la historia bíblica que miraba siempre hacia Jerusalén, hacia el oeste. Recuerden que el templo de Jerusalén estaba destruido, no había templo. Pero, ¿por qué miraban hacia el oeste? Costumbre que hasta hoy muchos tienen. ¿Sabes por qué? Esto nace a través del tiempo de Salomón y hay un versículo que me gustaría compartir con ustedes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48 al 50. Vamos a leer. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que lo hayan llevado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que hayan pecado contra ti, todas las rebeliones que hayan cometido contra ti, y harán que tengan de ellos misericordia los que hayan llevado cautivos. Esta oración era una oración mirando a Jerusalén y era sinónimo de esperanza. Era sinónimo de liberación. Por eso Daniel, cuando oraba por su pueblo y oraba por la liberación que un día ellos esperaban. La pregunta es, amigos queridos, cuando nosotros oramos, cuando tú oras, ¿en quién estás colocando tu confianza? Yo escucho muchas personas que dicen, pastor, Dios no escuchó mi oración, pastor, Dios no me ayudó, pastor, Dios no parece que hace silencio cuando yo hablo con Él. Y es que el problema son muchos. Número uno, muchas veces nosotros utilizamos la oración como un medio de ayuda. No es un medio de comunicación, es simplemente una herramienta que la utilizamos cuando estamos en problemas. Número dos, el problema mayor que tenemos es que colocamos nuestra confianza en lo que pedimos y no a quien pedimos. Vamos a la parte final de la lección y veremos la vindicación de Daniel.
Entre los versículos 12 al 19 de capítulo 6 de Daniel, vemos que estos gobernadores, acusadores, luego de hacer caer en trampa a Daniel, fueron al rey, y cuando el rey se da cuenta de la acusación que estaban haciendo, al mismo tiempo se dio cuenta de que todo lo que habían hecho estos gobernadores era únicamente para hacer sentir mal y matar a Daniel. Lastimosamente era muy tarde. Darío, por más que intentó dialogar y negociar con esta gente dijo: no, rey, tú firmaste un decreto y ese decreto tiene que cumplirse. Y con mucha tristeza, Daniel fue llevado al foso de los leones. Aquella noche la Biblia nos dice que Darío no durmió, ayunó, no le trajeron música. Pero al amanecer, muy temprano, veamos lo que dice el texto bíblico aquí en el versículo 20. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hay muchas cosas lindas en este versículo. Número 1, el pesar del rey, de darse cuenta de que había cometido un grave error. Número 2, la expresión, el Dios viviente. Una expresión bastante extraña para un rey pagano. Esta expresión, Dios viviente, sí lo vas a encontrar en boca de Moisés, en boca de David, lo vas a encontrar en boca de Josué y de Ezequías, pero nadie imagina que un rey pagano pueda decir Dios viviente. Y es que Darío estaba siendo tocado por el Espíritu verdadero, por el Espíritu de Dios. Llama la atención también que la pregunta final que hace: ¿te ha podido librar de los leones? ¿Recuerdas tú esta expresión en Daniel 3? Cuando Nabucodonosor dijo: ¿y quién podrá librarlos de mi mano? Acá vemos la contraparte. Un Darío más convencido del Dios de Daniel, que le dice: Daniel, ¿te ha podido librar de los leones? La historia bíblica la conocemos, pero me gustaría mencionar también lo que dice el día miércoles en tu lección de escuela sabática. Mira allí, por favor, la cita de Profetas y Reyes. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Mira, hay cosas que Dios permite en tu vida. Tú no entiendes por qué sufres, tú no entiendes por qué pasas estos momentos difíciles ahora. Pero déjame decirte que hay cosas que Dios permite. Y todo lo que Dios permite tiene un propósito. Todo lo que Dios permite tiene un objetivo en tu vida. Lo tuvo en la vida de Daniel y también lo tiene en tu vida. El tema es que tienes que aprender a confiar en Dios, aun cual fuera la circunstancia que hoy estás viviendo. ¿Te falta dinero? De repente hay un hijo que está lejos de ti, lejos de la iglesia, lejos de Dios. De repente es el esposo que te golpea, que te maltrata, o ese esposo de corazón duro que se burla de ti cuando vas a la iglesia. De repente es una reprobación en un curso de la universidad porque decidiste ser fiel a Dios y pensaste que Dios cambiaría el día de examen. Mira, hay muchas cosas que nosotros en este mundo pasamos, que en este mundo vivimos, pero nosotros tenemos que aprender que la fe no es que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan, sino que la fe es confiar plenamente en Dios y subyugar mi voluntad a la voluntad de Él y aceptar sus planes y sus propósitos, porque sé que si Él es perfecto, todo lo que venga de Él también será perfecto. Es posible que quizá hayas perdido tu trabajo por ser fiel a Dios. De repente perdiste una familia por ser fiel a Dios. De repente perdiste amigos el día que tú decidiste cambiar tu estilo de vida y ser parte de la iglesia de Dios. Y aunque quizá esperas que haya justicia muy pronto ante las injusticias que hoy tú puedas estar viviendo, Dios te promete que va a vindicar y va a hacer juicio y va a hacer justicia, no ahora, sino en el día final. Acá yo quiero romper esa idea
de lo que muchos conocen como el evangelio de la prosperidad. Que si tú le das más dinero a Dios, Dios te va a bendecir. Que si tú eres fiel a Dios, Dios te va a bendecir. Que si tú haces esto, Dios te va a bendecir. Hermano, eso es falso. Porque si fuera así, Jesús no hubiera dicho, el que quiera seguirme, tome su cruz. Y la cruz en ese tiempo era símbolo de burla. La cruz era símbolo de insultos, era símbolo de rechazo. Y Jesús dice, mira, y Jesús te dice, si tú quieres venir en pos de mí, vas a sufrir, vas a tener que pasar momentos dolorosos. Y yo no estoy diciendo que la vida cristiana es dolorosa, la vida cristiana es hermosa, pero tiene esos momentos donde hay que pasar por el valle de sombra y de muerte, como dijo David. Amigos queridos, si hoy nos toca sufrir, tenemos la bendita esperanza que Él vendrá para vindicar el carácter y la vida de aquellos que han decidido mantenerse fieles hasta el final. Por eso es que la fe es más que solo creer. La fe es vivir esa convicción cada día en nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué la Biblia menciona que Darío mandó a que estos sátrapas, gobernadores, fueran echados al foso junto a sus familias? En primer lugar, Dios no estaba de acuerdo. No es que Dios haya querido que sea así. Sin embargo, la cultura de ese tiempo era que cuando moría una persona era llevada a la muerte, era llevado junto a toda su familia. Y acá nos deja muchas lecciones lógicas, que Daniel no tenía familia, por eso fue llevado solo, que los amigos de Daniel, por lo menos hasta ese momento, eran solteros, no tenían familia. Amigos, miren, finalmente, luego de la liberación, de la vindicación de Daniel, Daniel pasó aquella noche jugando con leones, Daniel pasó aquella noche junto con la presencia de un ángel. Pero veamos cómo termina esta historia. Vamos a ver lo que dice el versículo 26 al versículo 27. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío alaba a un Dios vivo, a un Dios creador y a un Dios salvador. La vida de Daniel, el testimonio de Daniel, fue muy útil para cambiar la vida de Darío. Yo te pregunto, ¿tu vida está siendo de testimonio para cambiar vida de otras personas que están perdidas? Veamos las conclusiones finales. Número 1, la reivindicación de Daniel es el ejemplo de la reivindicación de Dios a su pueblo final. Número 2, Dios siempre es digno de adoración. Dios siempre es digno de alabanza, aun cual fuere el costo que tengamos que pagar. Número 3, el evangelio de la prosperidad, como vuelvo a mencionar, es una mentira, es una patraña. No existe evangelio de la prosperidad. En nuestra vida cristiana, que es una vida hermosa, tiene pasajes de tristeza, tiene pasajes de momentos infelices, tiene pasajes de momentos de prueba. Hay que vivirlos, hay que pasarlos. Paguemos el costo de seguir a Cristo. Paguemos el costo de lo que es reflejar su carácter. ¿Está bien? Y finalmente, hay una estrecha relación entre Daniel y Jesucristo. ¿Sabes por qué? Ambos fueron víctimas de conspiración, ambos fueron inocentes, ambos fueron llevados a la muerte, pero ambos salieron vivos de aquella tumba sellada con una piedra gigante, y en el caso de Daniel, en un foso de leones con una piedra gigante. ¿Sabes? Cristo está por venir. Cristo viene. ¿Estás preparado? ¿Te encuentras lista para el regreso de Cristo? Yo te invito a que apliques esta lección y en tu vida, o mejor dicho, que tu vida cristiana, por favor, no sea más teórica. Empieza a vivir lo que predicas. Que Dios te bendiga.